Hola, hola chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en este ratito creativo. Hoy quiero mostrarles cómo hice estas flores y hojas. Si les gustan cómo han quedado, les invito a acompañarme en el paso a paso. Verán que son muy fáciles de hacer. Estos son los troqueles que utilizo para cortar las figuras. Las hojas las hice en cartulina normal, la que encontramos en papelerías, bazares. Y las flores están hechas en foie myrant, que es un material muy parecido a la goma eva, pero es muy delgadito. Tiene aproximadamente 1 o 2 milímetros de grosor. El foie myrant lo pueden encontrar en tiendas de manualidades y también hay en AliExpress. Solo deben fijarse bien que diga que tiene 1 milímetro de grosor para asegurarse que es el material que están buscando. Para hacer la primera flor he cortado un troquelado de cada tamaño, grande, mediano, un poco más pequeño y el más pequeñito. Otra opción, si no tienen foie myrant, es usar goma eva, pero tendrían que pasarla 5 o 6 veces por una troqueladora. Yo la paso por la Big Shot y cuando está muy finita, tiene 1 milímetro de grosor, la utilizo para hacer flores, aunque no es exactamente lo mismo que el foie myrant, pero es una variante. Cortados los troquelados, el siguiente paso es colorearlos. Para dar color voy a usar pasteles al óleo, colores lavanda y azul luz, que viene siendo lo que conocemos como azul cielo. Otra opción es utilizar tintas al aceite. Para aplicar el color utilizo esponjas y voy a colorear el contorno de los troquelados, una mitad en azul y la otra mitad en color lavanda. Todos los troquelados quedarán con el contorno de un lado en azul y del otro en lavanda. Ya he coloreado los troquelados grandes, haré lo mismo con los pequeños. Una vez están coloreados todos, toca dar forma con calor. Tengo lista una plancha y voy a poner la zona que he coloreado sobre la plancha. Y enseguida va tomando forma, se va curvando poco a poco cada pétalo. Y con la ayuda del dedo gordo, que lo voy a poner a mitad de pétalo, y luego con la otra mano voy haciendo una arruguita en la punta. Así voy dando forma pétalo a pétalo. Introduzco el dedo gordo hasta la mitad y luego arrugo un poquito la punta. Y ya está lista una de las capas de la flor. Hago lo mismo con todas las demás. En el troquelado pequeño es más complicado poner el dedo gordo en cada pétalo, así que lo que hago es simplemente arrugar la punta de cada pétalo. Comienzo a montar la flor y tengo en cuenta dos cosas. La primera es que los pétalos
de un color queden hacia el mismo lado. Aquí estoy poniendo los pétalos violetas hacia la derecha, por lo tanto los que tienen el tono azul quedarán hacia la izquierda. Y lo segundo es intercalarlos, que no quede un pétalo sobre el otro. Quedaría de esta forma: los violetas hacia un lado, los azules hacia el otro y los pétalos intercalados. Para que la flor vaya tomando volumen, con un buril de punta redonda hundo el centro sobre una almohadilla suave. Repito esta operación en todas las capas. Montados todos los troquelados, ya está casi lista la flor. Para hacer el agujero en el centro utilizo un punzón y aquí voy a poner estambres o pistilos. Estos que voy a utilizar son caseros. En el canal hay un vídeo con el paso a paso donde explico cómo los hago. Son muy fáciles de hacer y por si les interesa dejaré el enlace al final de este vídeo. Los pistilos son muy fáciles de colocar, se doblan así a la mitad y si pueden usar un alambre, así como este, también doblado a la mitad que parece una horquilla, enhebran todos los pistilos por el centro, introducen el alambre en el centro de la flor y tiran por el otro lado y ya estarán colocados todos los pistilos o estambres. Para fijarlos doy un punto de silicona en el centro por arriba y por debajo. Ya está lista la flor. Como ven, es muy fácil de hacer. Recuerden que no hay que desanimarse si no sale a la primera. La práctica hacia el maestro, se hace una vez, dos, tres y cada vez irá quedando mejor. Cuando hago flores me gusta hacerlas en diferentes tamaños. Ahora les muestro cómo hago una flor sencilla usando solamente el troquelado pequeño. Hago lo mismo, le doy color, de un lado violeta, del otro azul, coloco el troquelado en la plancha por la parte que he coloreado y luego le doy forma a cada uno de los pétalos. Y para terminar voy a poner medio pistilo en el centro. Y ya está lista la flor en el tamaño pequeño. Me gusta hacer en diferentes tamaños porque así es más fácil luego hacer composiciones a la hora de decorar. Y por último les muestro cómo hago las hojas. Este es el troquel que utilizo. He hecho el troquelado en cartulina blanca. Lo voy a colorear con pasteles al óleo. Estoy usando el color verde oliva, aunque este color parece más verde pistacho. Aplico el pigmento con una esponja. Ahora paso a estampar letras en el troquelado.
Y una vez ya está coloreado el troquelado, le voy a dar forma sobre una almohadilla suave utilizando un buril de punta redonda. Y ya están listas las hojas y las flores para decorar. Espero que este paso a paso les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un dedito arriba, compartir con gente creativa. Dejen un comentario con ideas, sugerencias, críticas constructivas. Y si les gusta el contenido del canal, les invito a suscribirse. Activen la campanita si desean recibir el aviso cuando suba nuevos vídeos. Les agradezco mucho la compañía y me despido con la esperanza de un nuevo encuentro. Chao.